Bienvenidos universos. Soy Tutu Flor de Jade y aquí recordamos que somos energía viva, pensamiento creador y amor en movimiento. Gracias por estar aquí, por ser parte de este gran tejido eco-universal, donde cada voz vibra con propósito. Bienvenidos universos a un episodio más de Teji Universo. El día de hoy pues me complace nuevamente estar aquí con ustedes, poderles compartir desde el corazón y sobre todo muy honrada y muy contenta de que en este bello espacio pues en este episodio nos visita el abuelo Chuen y pues paso palabra abuelo para que se pueda usted presentar y nos diga cómo se encuentra el día de hoy. Ayun Hamadi, pues el día de hoy nos encontramos contentos, satisfechos, en paz. Excelente, pues qué mejor respuesta para empezar este bonito podcast. Me gustaría preguntarle lejos también de una pregunta común es ¿de dónde viene y cómo ha sido este camino para usted? ¿Por qué el abuelo Chuen? ¿De dónde viene el nombre? Bueno, ¿de dónde vengo? De la tierra, pero ¿por qué el abuelo Chuen? Bueno, en tu casa, en casa de ustedes, Gracias. eh, pues hay una hermana que es bióloga y en su tiempo, cuando yo era chiquito, ella andaba en un proyecto en la selva, en Chiapas. Entonces, ahí conocí unos abuelos en la selva. Y de ahí empezó este tralto con ese mundo maya, pero soy de descendencia ñañú. Pero pues ese fue el simbre o nombre que me pusieron y por eso soy Chuenguatzip, que es tanto el Solkin con el Jap. Muy bien. Ahora, ¿de dónde, qué lengua viene del ñaño, abuelo? ¿Cuál lengua se desprende? Bueno, dentro de toda esa parte ahora le llaman otomí. Ya el ñañú que se extendía en toda la cuenca del Valle de México y otros lugares, pues de acuerdo al lugar fue cambiando un poco. Pero todos sabemos que la palabra otomí es el nombre que le pusieron los mexicas a los originarios de aquí de la cuenca del Valle de México. Muy bien. Y pues compartiéndonos esto en este momento, ¿qué parte marcó de ti precisamente esa infancia, ese lugar donde tú te desarrollaste? ¿Qué parte de ese camino te marcó más y por qué consideras tú que es importante recordar y tener presente nuestras raíces? Bueno, es el que me marcó en este camino, pues fue la selva y el agua, porque una de mis primeras experiencias que me dijeron no era mi hora fue el agua. Sí, justamente en una desembocadura de un río hacia el mar. Pues bueno, yo estaba como de 3 años y mi padre me llevaba por ahí porque mi padre era muy aventurero y el agua, se- este, pues me reclamó y por más que me quería agarrar, pues me jaló el agua, ¿no? Ya después él, desesperado, buscándome, porque como estaba la parte del río que salía caudaloso, pues no se veía con la arena del mar y todo eso. Y hasta que de repente, como dice el defensa, sentí una bola de pelos y la agarré y ya salí yo. Pero bueno, no era mi momento todavía, pero pues de ahí empezó todo. Ok, muy bien. Quiero compartirles que pues esta es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de diosidir con el abuelo Chuen y algo que me gustó mucho es precisamente este recordatorio dentro de su palabra a saber de dónde vienen nuestras raíces, de dónde vienen pues las creencias que realmente nosotros estamos continuando después de nuestros padres. Entonces, qué importante es conocer esta información y realmente integrarla en uno. Abuelo, ¿alguna vez nos preguntamos de dónde vienen nuestras creencias? Bueno, es que tenemos que recordar que pues una base fuerte pues son nuestros padres, ¿no? Entonces, pues tenemos esa influencia occidental, ¿no? Que es la que nos marcaron. Pero siempre en la vida se te ponen algunos caminos para que entonces conozca la parte ancestral, aunque todos sabemos que ya no somos de puros de una sola etnia, pero tenemos mezcla, ¿no? Pero aún así, pues estamos en este hermoso país llamado México
que ha tenido muchos nombres, pero el día de hoy es México. Antes era la Nueva España y antes, pues de acuerdo a la zona que estaba, le daban su nombre, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que recordemos que independientemente a que tengamos otras influencias, vivimos en este lugar que se llama México. Y fíjate que ahorita con esto que tú nos compartes, ¿qué ocurre precisamente o qué consideras tú que nos ocurre cuando nosotros en nuestra niñez empezamos a adoptar estos patrones que nosotros mismos desconocemos de dónde vienen? Bueno, es porque a veces tenemos que entender que hay un sistema, hay una religión, y quieras o no, pues los padres en un momento te infunden su parte religiosa, ¿no? Pero siempre en la vida se te muestran diferentes caminos. Entonces ya depende de ti si te gana la curiosidad y empiezas a indagar, y entonces te abres con un mar de posibilidades enorme, ¿no? Entonces, lo interesante es no perder esa creatividad y esa investigación. Claro, en un determinado momento, pues te van a llamar rebelde, ¿no? O la oveja negra, que yo lo cambio porque eres la oveja arcoíris, porque precisamente, pues es un mundo de colores que vas a conocer y pues es cuando rompes las estructuras, ¿no? Y habrán unos que sí tendrán la fuerza de romperla y otros que no, pero bueno, cuando tienes la fortuna de romperlo, aunque sé que es un proceso, pues sí, que de repente hasta te diagnostican ahora TDAH, o sea, te da. Entonces, pero pues bueno, eso no importa, ¿no? Lo importante es que nunca pierda uno la curiosidad. Pero, y esta pregunta la enfoqué de esta manera, justo para hacerte el siguiente comentario. También cómo influye cuando nosotros somos calificados o somos considerados, encapsulados, por decirlo así, de cierta manera, ¿no? Cuando alguien nos describe y nos dice, bueno, ¿y tú cómo eres? Entonces la persona dice, no, pues soy alegre, entusiasta, introvertido, introvertida, etcétera. Pero considero yo de manera personal que nunca hay algo que por total te concluya en su finalidad, que siempre somos seres cambiantes, siempre somos seres en constante aprendizaje y que realmente el pensamiento justo va desarrollándose y tomando otra cadencia mientras nosotros o nosotras decidamos decidir dar pasos más afianzados justo a lo que yo siento que me pertenece a mí como persona. Cuando yo me puedo llegar a preguntar de dónde viene el cómo yo pienso, y justo me gustaría preguntarte esto, ¿tú quién crees que nos enseñó a pensar como pensamos? Bueno, son las normas y la sociedad y las costumbres y la educación la que te encausa a un punto, ¿no? Entonces, pero llega un momento donde te cuestionas porque dices, bueno, ¿y por qué así? ¿Quién dice qué es esto y por qué esto y por qué lo otro? Entonces empiezas, es como la palabra diablo, ¿no? Todo el mundo, el diablo, el mal, mal, pero es una palabra que no existe. Entonces, ¿quién impuso? Es como las modas, ¿no? Es como cuando sacaron esa moda ay, eres un naco y todo eso, ¿no? Y cuando investigas, resulta que naco en el totonaco Ujú. significa corazón. Y si tú dices totonaco, significa puro corazón. Entonces dices, bueno, qué chistoso, ¿no? ¿Cómo cambian una palabra bonita en algo como despectivo, ¿no? Y feo, ¿no? Entonces, esa es la parte que a veces, pues la mayoría estamos en esa frecuencia que está sobre nosotros, pero precisamente luego hay algo en el corazón, en el espíritu, que te dice, esto no es así. Y claro, eso, pues sí, para esta sociedad, pues vas a tener una cierta, pues un poco de rechazo por el tema de empezar a cuestionar las cosas, ¿no? Es cuando tú empiezas a encontrarte a ti mismo, porque no es lo que los demás quieran, porque el sistema te enseña a que tienes que tener aceptación de los demás. Pero llega un momento que dices, bueno, ¿y por qué le voy a hacer? Tengo que tener ese permiso de los demás, ¿no? Para ser yo. Entonces es cuando tú dices, no. Y a lo mejor te dirán cosas, pero tú dices, no importa, pero este soy yo, ¿no?
y que es un ser evolucionando, es como un árbol, lo plantas, tiene todo un proceso de crecimiento, ¿no? Y conforme se esfuerza por, por seguir más profundo al corazón de la tierra, pues más se enraiza y entre más entra esa oscuridad, el árbol se vuelve más fuerte y entonces, pues crece tu espíritu. Y eso es lo que te va ayudando a ser diferente, ¿no? Y así como los árboles, ¿no? Que ya vemos que ellos, a pesar que la parte racional les hace su formación de copeo y les corta de diferentes formas a las personas, pero él hace el esfuerzo por romper los esquemas, nunca se queda así. Por eso cada rato la gente tiene que estar podando los árboles, ¿no? Pero ellos nunca van a descansar hasta que mueren. Efectivamente. Y viéndolo así desde esta manera y desde esta analogía, eh, justo a cómo fue tu aprendizaje, cómo fue tu camino desde tu infancia, desde tu niñez, ¿cuáles fueron esas partes, abuelo, en las que justo tú sentiste al exterior queriendo, pues, podarte, amoldarte a un esquema y tú dijiste, no, por ahí mi camino no es? Bueno, fue enfrentarte a la sociedad, incluso a tu misma familia, pero algo mágico es que la tierra habla y justamente es cuando te das cuenta que ella te dice, no te preocupes, aquí estoy contigo. Entonces, cuando empiezas a escuchar la naturaleza, la tierra, todo eso, a ese mundo que está siempre alrededor de nosotros, te das cuenta de muchas cosas. Y hay veces que sí, como que a veces cuesta un poquito así, pero de repente se rompe como que sales y te vuelves ligero, ¿no? Entonces ya empieza a fluir todo. Es como cuando está lloviendo y se empieza a condensar en un lugar el agua y se empiezan a unir muchas gotitas, ¿no? Que es tu aprendizaje de lo que estás viviendo. Entonces se juntan muchas gotitas, gotitas hasta que forma un río y ya empiezas a tener fluidez y es cuando, pues hay veces que te vas a enfrentar con piedras, con acantilados, cosas así, pero pues es tanto lo que se va acumulando de gotitas que llegas a tu objetivo, ¿no? Que es el mar. Verlo de esa manera tan expansiva, justo nos apoya más que en sí querer lograr ir en contra de un sistema, sino más bien de qué forma puedes encauzar hasta incluso tus mismos, tus propios deseos. Y justo ahorita, ¿tú consideras que podemos construir, abuelo, una sociedad sana con creencias que justo nunca cuestionamos? Sí, podemos, pues tenemos que quitarnos la pena y la vergüenza, ajá, porque desafortunadamente a mucha gente le da pena y vergüenza romper los esquemas, romper los paradigmas. Entonces, sí podemos, pero la gente tiene que armarse de valor y a saber que, pues sí, al principio te vas a enfrentar a la ignorancia, ¿no? Porque realmente es eso, ¿no? Porque cuando rompes la ignorancia, entonces respetas a los demás, porque cada quien tiene su creencia, cada quien tiene su vida, su historia. Sí, como cada planta, aunque las veas unas iguales, pero cada una tiene una historia. Y entonces, ese es el tema de que cada quien tiene una historia y por consiguiente, pues podemos enfrentar toda esta situación que se está viviendo y que pues, necesitamos que la gente se atreva, ¿no? A romper esos esquemas. Ahora bien, abuelo, justo rompiendo estos esquemas y dándonos el valor de reconocernos realmente desde lo que deseamos, desde lo que queremos, y no es pelearnos con nuestras creencias, sino realmente aprender a cuestionar si a mí me hace sentir cómodo, si a mí me hace sentir bien, si mi cuerpo, ¿no? Así como tú nos invitas a escuchar la naturaleza, si mi cuerpo me está respondiendo que es justo ahí. Y de todo esto que acabas de decir, ¿con qué te gustaría que se quedara quien nos está escuchando justo respecto a esta parte donde rompes los esquemas? Por ejemplo, tenemos un punto de vista que se dice, por ejemplo, no importa lo que comas, sino lo que sale de tu boca. Porque ahorita
pues yo veo muchas situaciones, ¿no? En esa lucha entre personas defendiendo su postura. Entonces yo creo que no tienes nada que defender. Simplemente tú tienes que ser tú y fluir, ¿no? Si uno es vegetariano, pues qué padre, está bien, eres vegetariano. ¿Quieres carnívoro? Está bien, eres carnívoro, ¿no? Entonces creo que el esquema, por donde lo veas, tiene un por qué y para qué. Y todos sabemos muy bien que en un determinado momento, pues nuestra biología habla, ¿no? O sea, que eso es parte de la voz de la naturaleza. Entonces, el ir en contra de tu biología y todo ese tipo de cosas, pues es como, pues buscarle tres pies al gato, ¿no? O sea, sabes que tiene cuatro, pero tú quieres tres, ¿no? Entonces, pues la biología es muy sabia, o sea, es la naturaleza. Entonces, pues la gente quiere hacer cosas por de acuerdo a su creencia, ¿no? Pero luego ves que tiene temas y sigue aferrado, aunque está sufriendo. Como dicen, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Sí, entonces cuando uno empieza, pues tú ves muchos textos sagrados, ¿no? Pero la gente no los cuestiona, nada más porque dicen que son sagrados, no los cuestiona, no los investiga y se queda con lo que dice ahí. Y tú bien sabes que la historia, ajá, es manipulación y las creencias, o sea, lo que hablamos religión, es manipulación. Entonces, mientras no aceptemos que la historia y las creencias es manipulación, pues vamos a seguir a donde nos mande la corriente, ¿no? Yo sé que a veces tienes que fluir como el camarón, ¿no? Aprovechando la corriente, pero hay momentos que tienes que ser un salmón, ¿sí? O sea, solito la naturaleza te va a indicar en qué momento eres camarón y en qué momento eres salmón, ¿no? Entonces, es todo un proceso del sentir, no del razonar, sino el sentir, que eso es lo que normalmente la persona no quiere sentir. Es como cuando queremos poseer y todo el mundo pensamos, tengo mi carro, mi casa, tengo esto, pero nada es de nosotros porque cuando trascendemos no nos llamamos nada más que nuestras acciones. Todo se queda aquí. Pues nada es de uno, entonces son cosas momentáneas para tener esta experiencia y ya, y hay que seguir evolucionando, ¿no? Entonces, el tema más fuerte porque la gente no se atreve es el miedo y el miedo a dejar el confort y a querer hacer cosas diferentes. Entonces, por tener miedo de experimentar cosas diferentes y nuevas, pues se quedan donde están. Ahora, ahorita compartiendo estos puntos sobre el razonar el por qué pienso o por qué actúo de cierto modo o por qué continúo en esta creencia mía. ¿Tú por qué consideras que es tan importante precisamente por eso enseñar nuestras raíces desde niños? Esta pregunta va porque justo me mencionabas, ¿no? ¿Cómo estamos volviendo una sociedad más insensible, pero también ya muy dependiente? Sí, porque mira, ahorita hay un tema de involución, porque al momento que tenemos que la IA hace todo, eso genera un retroceso en nosotros, porque ya no nos esforzamos por ser creativos, ya todo eso lo dejamos a la IA. Yo sé que hay unas cosas que a lo mejor compro un flyer o algo puedes hacer, pero ya todo el mundo quiere hacer todo con la IA, ¿no? Y todos no saben que si en el tiempo la IA logra tener el control de muchas cosas de nuestra sociedad, del primero que se va a deshacer va a ser del humano. Y eso es lo que la gente no está valorando, ¿no? Ya ha habido algunos conatos en algunos países como China, Japón, donde de repente dicen cada cosa a la IA, y pues es obvio, ¿no? O sea, ¿cómo somos los humanos? Si no podemos estar en paz, si no estamos peleando, si no nos podemos unir, y luego a veces queremos convencer a los demás. Es como cuando tú tienes mucho sueño y yo te quiero despertar, pues te vas a enojar conmigo. Entonces, pues no, o sea, esa es la parte, ¿no? Yo creo que cuando alguien quiere buscar algo diferente, investiga y da el permiso, ¿no? Oye, si ves que me estoy durmiendo, despiértame, ¿no? Pero ya está Sí. siendo consciente que quiere que lo despiertes. Pero él lo está pidiendo, no tú se lo estás diciendo. Porque muchos quieren ser, ya sabes, salvadores, ¿no? Entonces, pues no, o sea, yo creo que el que quiere, busca. Y el Y que justo busca, ahorita encuentra.
Ahorita que nos compartes eso, ¿no? Incluso existe este libro tan famoso que no recuerdo ahorita la autora, pero que habla sobre los órdenes de la ayuda, ¿no? Que hasta incluso para recibir ayuda o solicitar la ayuda como tú la compartes, pues yo lo estoy manifestando, yo lo estoy solicitando. Entonces, esa parte en la que todos queremos ser salvadores, pues no, justo no. Creo que ahí vamos a terminar más agotados que con un aprendizaje más sano o más viable. ¿Tú qué consideras también que debería aprender o deberíamos aprender un poco más, abuelo, cuando somos niños? ¿A competir o a respetar? A jugar, porque dentro del juego no te tomas la vida tan adulto, porque la vida es un juego. O sea, y el juego es positivo y es pacífico. El tema es que normalmente nos enseñan a competir y a competir con el compañero. Sí, O sea, se ha perdido esa parte de la parte de que tú eres yo y yo soy tú, ¿no? Esa parte de que somos un hilo de esa gran telaraña de la vida, ¿no? Entonces, eso pues no te lo dicen. Y nosotros como seres humanos vivimos en sociedad y fuimos creados para vivir en sociedad. Entonces la gente no entiende que como sociedad tenemos que buscar el bienestar de todos. El tema es que la educación que tenemos es una educación competitiva. Entonces te enseñan a competir y te enseñan para trabajar y depender de alguien. Y aquí el chiste es que tú no dependas de nadie. Porque si dependes de alguien, ya tienen control sobre ti. ¿qué estamos dejando de enseñar? Pues yo creo que estamos dejando de enseñar que somos naturaleza. La Sí, gente siempre ve la naturaleza como allá. Voy al campo, voy a un día de campo, voy de vacaciones, y es cuando se acuerdan de la naturaleza. Y aún así, entre comillas, van a la naturaleza, ¿no? Porque siempre buscan algo así muy fashion a veces. Entonces, pues esa es una parte donde hasta nos enseñan a tener miedo a ella. Terrible tornado. Uy, súper terremoto, peligroso terremoto, ¿no? Y todos sabemos que es parte de la Tierra, son movimientos que va a tener un tornado, una tormenta, un huracán, un ciclón, pues es parte de, o sea, tenemos que ver las ventajas. ¿Por qué vemos desventajas? Porque nunca escuchamos a la naturaleza y por eso hay muchos desastres. O sea, tú bien sabes que mucha gente se pone al lado de un río. Oye, ese río puede crecer. Ah, no, yo quiero ahí, me instalo y ya sabes, ¿no? Y al final, pues sí, sufren sus consecuencias. Y ya de ahí, pues se agarra la religión y esa el apocalipsis, ¿no? Que ya ves que de 2012 se está terminando la sí. humanidad. Digo, las cosas que van a suceder nos van a agarrar distraídos. No va a ser que en el 2012, 2020, 2030, pero todo eso es manipulación. Sí, En vez de pensar efectivamente. cuándo va a ser el fin del mundo, hay que pensar, ¿estoy viviendo el aquí y el ahora? Porque mi fin del mundo puede ser en minutos, en horas o al otro día. Ujú. ¿Por qué? Porque es el día que me llaman y entonces, vámonos, ya fue tu fin del mundo porque te fuiste. Entonces, ¿para qué preocuparme por eso? Fluye Como porque dices, ya te vas. Sí, pues sí, hay mil formas de morir. Entonces, pues ¿para qué te preocupas? efectivamente también. Ahora fíjate, abuelo, ¿qué aprende un niño precisamente? ¿Cómo marca esta la diferencia, esta pauta? ¿Qué aprende un niño cuando justo se le comparte, se le enseña cómo respetar la tierra? Se le aprende de lo que hacen los papás. Un niño, por más que tú le digas, no va a aprender con una cuestión de hablarle y decirle. Él va a aprender de lo que ve que hace su papá, ¿sí? Y hasta cierto punto, porque ya después de los 7 años, los niños entran en otro modo de operación. Entonces, lo que no pudiste es aportar a tu hijo durante esos primeros 7 años, es más, desde antes de la concepción, durante el proceso y después,
Ya después es difícil que se lo cambies, al menos que él de repente le entre algo diferente y busque, ¿no? Entonces, porque sí pasa. Entonces, creo que, pues yo en lo personal, pues sí me acuerdo mucho de mi padre, ¿no? Cuando plantaba un árbol, cuando él me dijo, este árbol lo planté el día que tú naciste. Entonces, todas esas cosas se te van quedando grabadas y de repente ves el árbol y enorme y todo. Ay, tiene mi edad y de repente te lo quieren cortar y todo. Y tú no, ¿por qué? Entonces, incluso ahorita yo he visto muchas personas. Ay, ese árbol está grande, hay que cortarlo, es peligroso. O sea, imagínate, ya ven peligrosa la naturaleza. Digo, el árbol que ocupa tiene que lo plantaron ahí. Y es obvio, es un árbol grande pues bueno, o sea, pues es obvio que iba a afectar tu banqueta. Además, si la parte que le pusiste fue chiquita, pues es lógico. Es como nosotros, ¿no? Y si no lo cuidas, y si no lo riegas, y si no haces algo o no lo plantas bien, es obvio que es como nosotros. Yo tengo sed, ¿qué voy a hacer? Pues busco agua, ¿no? Voy a una tienda, busco un río, o sea, hay mil formas de que busques. El árbol es igual. Él busca donde hay agua y si tú tienes una fuga de tu drenaje, pues se va a tu drenaje. Pero no es culpa del árbol, es vida. Y a veces la gente lo ve como que va a destruir mi casa, va esto, entonces se va a caer y Generaciones justo ha repercutido que como tú me compartías, ¿no? Cuando te conocí, estamos creando una sociedad disfuncional. sí, sí, porque créeme que yo me acuerdo que pues hacía hasta dos deportes de chiquito y ahora ya no hacen deporte, ya no hacen ejercicio, ya nada más es el tema del celular, los videojuegos. El cotorreo, ¿no? Antes yo me acuerdo que hasta competíamos por a ver quién es el que duraba más tiempo bailando. Imagínate, y ahora pues casi nadie baila y le entran más a estimulantes, ¿no? Para sentirse bien y escapar. Ahorita, pues con todos estos temas, pues luego pasa que los papás son ausentes y luego el papá cuando se da cuenta quiere recuperar ese tiempo que ya nunca lo va a recuperar. Y entonces cae en el tema de consentir, ¿no? Sí, sí, Lo que la precisamente. gente no se da cuenta es que el tiempo es el que nunca vamos a recuperar. Y entonces eso, pues a esta, como no enseñamos a los niños, o ya sabes, no te asolees, no andes descalzo, todos esos temas, pues les vas enfocando temor y miedo y muchas cosas, entonces los vas alejando de la naturaleza. Y a veces los papás, pues por tener que no delata, ten, te doy este juego, te doy el celular, o sea, para que no te quite tu atención. Cuando debe ser al revés, tú como padre tienes que hacer un esfuerzo para darle atención. Yo sé que ahorita es muy diferente a antes, porque antes con que el papá trabajara, una familia puede estar bien, ¿no? Porque la cuestión adquisitiva era diferente, ¿no? O sea, no hay tanta inflación como ahora, que entonces ya tienen que trabajar los dos. Entonces, creo que esa parte no se ha sabido trabajar y eso ha creado muchos temas con los niños, ¿no? Entonces, pues los niños ahora quien los educa es el celular y la televisión y la computadora, ¿no? Es la nueva mamá o un nuevo papá. Y ahora, este sistema de aprendizaje pues ya es muy distinto, ¿no? Como compartes tú, Ujú. el cómo tú aprendiste. ¿Tú recuerdas cuáles fueron esos sistemas de aprendizaje que justo para ti resultaron, pero que no solamente porque te dijeran que era así, sino porque tú sentías el estímulo y el gozo por aprender de ese modo o de esa manera? Sí, porque a veces íbamos a caminar a la montaña con mi padre y decía, si llegamos allá sin tema, les invito el dulce que quieran y una buena comida y, o sea, y entonces era como un premio, ¿no? Nos iban a dar dulces y todo, entonces pues ahí le echabas ganas para caminar y nos ponía a caminar distancias largas, ¿no? Pero al final, pues él, nos daba un premio, ¿no? O sea, la comida. Entonces llegabas con hambre y con sed y tu refresco o tu agua, dependiendo de donde llegaras. Y qué rico, ¿no? Entonces, y luego pues te dejaba que cuando íbamos al río nos mojábamos o sea, no había ese tema y ahorita veo mucha gente, no lo metas, claro. Hay algunos ríos que, ok, entiendo a los papás porque están contaminados,
Pero antes había muchos ríos limpios, yo me acuerdo que me podía meter y ahora ríos donde yo me metía de chiquito, ahora veo y son aguas negras. Sí hay un gran cambio en ese aspecto, pero yo me acuerdo que nos metíamos, nos mojábamos y, o sea, y igual llovía y íbamos a caminar y mi papá decía, no, 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 vayan, nos vamos a mojar, no, no, órale, nos vamos a mojar y nos íbamos a mojar y caminábamos en la lluvia, o sea, no había el tema de ahorita, que ya casi nadie camina en lluvia Y en o este brinca en cambio de, charcos. fíjate, en este cambio de aprendizaje, comentamos también acerca de las creencias, de de otras maneras también de aprender. Pero justo también ahorita, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué cosas ahora te ha tocado aprender a desaprender? Bueno, es que siempre cuando te llega nueva información, tienes que desaprender lo aprendido, Mm. ¿sí? Ahorita, pues bueno, nos llenamos de mucha información, porque normalmente, si te das cuenta, en esta sociedad, tanto en la parte espiritual como material, hay mucho discurso, ¿sí? O sea, en serio, el discurso, wow, tú oyes hablar a tantas gentes de espiritualidad y todo ese rollo, y cuando le dices, bueno, ¿y qué estás haciendo por la tierra? A ver, ¿y qué haces cuando alguien te hace algo o te hace enojar? Y es cuando dices, bueno, entonces no estás aplicando lo que estás enseñando, ¿no? Y tú ves a mucha gente muy espiritual y que la tierra y todo, y ni siquiera planta un árbol, ni siquiera limpia un río, o recoge la basura que se encuentra caminando. Y te dicen, digo, no la tire. Si me explico, todos esos temas te vas dando cuenta que ahorita ya la espiritualidad es una moda, no es algo consciente que vas a trabajar, no, es moda. Y entonces pues yo, por ejemplo, mi papá era muy católico, pero con el tiempo cambió y empezó a tratar sus raíces porque como yo me metí al tema, ahí fue al revés, ¿no? O sea, yo me lo empecé a jalar a mi padre, que era muy, muy estricto, muy disciplinado, pero al final largo, yo mi forma de hacer el cambio con él fue, como le encantaba leer, entonces algunos libros que hablaban sobre cuestiones indígenas y códices y todo, se lo ponía en su buró y él lo leía. No digas que, ay, no, no lo va a leer. No, sí lo leía, porque a él le encantaba leer. Entonces, fue interesante que así fue como empecé a tratar con él. A pesar que era grande, se abrió. Y se dieron la oportunidad ambos, ¿no? O sea, tanto tú de Ajá, compartirle algo como él de recibirlo. sí, porque una vez me ofrendaron, vinieron unos hermanos nativos de Alaska y me ofrendaron un tambor de powwow y y mi padre estuvo en la ceremonia, hasta lo tocó y ahí estuvo cantando. Imagínate cómo ves a un católico, súper católico, de repente estar tocando, cantando con un tambor. O sea, fue un cambio rotundo, ¿no? Pero te das Sí, cuenta cómo todo se mueve, ¿no? sí, justo sí. Todo se mueve, todo siempre está en constante cambio, en constante evolución y uno también en conforme con ello, ¿no? Porque somos un conjunto. Y ahorita que Ujú. tú también nos compartes esto acerca de cómo fue este cambio y que ahorita tú nos puedes compartir el cómo tú ves que se sigue desarrollando y el compartir de esta espiritualidad sin ver hacia el exterior. Abuelo, considero importante preguntarte y que nos compartas qué significa justamente por eso portar un bastón de mando. Bueno, mira, es una buena forma ancestral. Tiene dos connotaciones, un bastón de mando. Y hablar de un bastón de mando estás hablando de un sincretismo. Sí, porque originalmente en algunas etnias se decía vara, que te daban una vara de un determinado árbol que era sagrado y eso significaba que era sabio. Cuando viene este sincretismo y viene esa parte, porque recuerda que cuando éramos la Nueva España, vinieron algunas personas de realeza y ellos traían un bastón. Si tú ves esos grandes como reyes o príncipes o duques, portaban un bastón. Sí, Y de ahí vino esa cuestión de unificación y sincretismo del bastón. Ahora,
Normalmente un bastón de mando, se supone, porque ahorita hacen todo lo contrario, ¿no? Que se le daba a una persona sabia, ¿sí? Y que esa persona sabia, sabíamos que trabajaba la raíz de la etnia que se lo daba, porque cada etnia tenía su objeto para darte un cierto nivel de ser una persona sabia. Entonces cada quien tenía su forma de ofrendarte un bastón de mando, podríamos decir. Ahorita para que tú digas, en México me dan un bastón de mando, bueno, pues imagínate, son 68 tradiciones diferentes que tiene nuestro país. Entonces imagínate, necesitaría 68 bastones para que realmente fueras reconocido por todo México. Sí, Y todos sabemos pues, que no es así, porque no todos están de acuerdo en dar un bastón. Entonces, imagínate como ser portador de un bastón, tenías que conocer la lengua materna, haber hecho ya cosas por esa comunidad que te está ofrendando el bastón, haber hecho muchas cosas con la tierra, tener esa percepción de hablar con los espíritus, de tratar con los elementos. Sí, entonces tenías que tener todo eso porque automáticamente te volvías como el maestro de ahora. Los maestros o que tenían doctorado, pues era un equivalente, un abuelo es equivalente a una persona de doctorado, ¿no? O postdoctorado. Entonces, ellos tenían la capacidad de que no se perdiera esa tradición y sus formas y costumbres. Entonces tenía que tener todo ese conocimiento para poder enseñarle a nuevas generaciones. Y después buscar un sucesor, porque él tenía que compartir todo ese conocimiento para que no se perdiera. Y eso es lo que se ha perdido, ya no se respeta, indiferentemente que haya tenido un sincretismo, porque incluso en algunos códices, siempre se les ven a las personas con algunas varas o ciertos objetos, ¿no? Y de ahí ya sí, pues puede ser hasta cosas que pueden manejar más allá de, pues como esta parte que hablan sobre los hermanos de las estrellas, pues hay muchas situaciones que pueden ser también, que puedan tener hasta puede ser hasta una arma, puede ser un control, muchas cosas, ¿no? Pero la parte del bastón, pues sí, representa eso, ¿no? Representa esa vida, esa esencia de esa etnia, ¿no? Entonces yo siento que darle a un político, por ejemplo, un bastón de ujú, mando no es correcto. ¿Por qué? Porque ellos más lo hacen por un momento y el show, pues. Que digan, ah, mira, sí, sí, está ahí, va a ayudar. Y todos sabemos que en México la situación de nuestros hermanos indígenas está muy fuerte y no están bien. De hecho, no se les apoya y ya ves, pues los terminan despojando de sus tierras y todo, no respetan su territorio, por más que luchen y luego los matan, todo eso. Entonces, pues es como una cuestión de doble moral, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en lo claro. personal, yo nunca he dado un bastón de mano a nadie. ¿Por qué? Porque pues no, tienen que ser todo un buen de cosas para que precisamente lo pueda hacer. Y ya si te vas del otro lado, de la parte occidental, que también usaban los bastones, pues es lo mismo. Le daba a una persona sabia, a una persona que tenía el poder porque tenía el conocimiento. Ese conocimiento que pues lo llevaba a la sabiduría. Pues no cualquiera. Tienes que ganártelo, la verdad. Que ahorita ya algunos cumplen 52 años, por ejemplo, en la parte mexica, y ya te lo dan, ¿sí? Entonces, este, ya se ha perdido eso. Ya tienes tal edad y te lo entregan. Pero no en todos es porque cumpla 52 años. O Claro. sea, o sea, no siempre es así. Entonces, el tema es que, pues precisamente eso es lo que está pasando, ¿no? Que ya lo entregan nomás porque ya te ven grande y cumplir cierta edad te lo dan. Pero yo digo que no a todos se le deben de dar porque pues tienen que cumplir con el requisito. O sea, el requisito es por algo. Y eso ya se ha perdido. Sí, y ahorita que nos compartes justo sobre esta responsabilidad, ¿no? Qué importante es que ellos conozcan pues la historia, este linaje, la lengua, que conozcan el territorio. Es importante, es realmente una situación muy
muy bonita al mismo tiempo y saber respetar toda esa sabiduría y saberla conservar, pues es parte realmente de representar ese bastón de mando con todos esos conocimientos que creo que también son cimientos para poderlo pues sostener eh, y portar. Pero ahora bien, abuelo, ¿el conocimiento por sí solo es suficiente? No, porque hay que vivirlo. Por eso se llama conocimiento, ¿no? Miento. Conozco y miento. Entonces eso lo tengo que convertir en conocicierto. ¿Cómo voy a saber que lo estoy convirtiendo en conocicierto? Porque lo aplico. Y al momento de estarlo aplicando en el aquí y en el ahora, se convierte en sabiduría. Si no, pues es puro discurso, pues es. ¿Qué significado para ti, abuelo Chuen, justo en esta, pues en la actualidad, por ejemplo, cuando te comparten y alguien te invita a la siembra de un temazcal, cuando alguien te invita a que seas tú el que dirija o que haga la apertura de los rumbos, cuando a ti alguien te invita y te dice, pues ven, quiero sembrar esto en mi casa, en mi espacio, ¿qué significa para ti y qué es algo que tú consideras preguntar incluso a lo mejor antes de asistir y qué es lo que le puedes recomendar tú a la sociedad justo de estos espacios? Ah, bueno, para empezar a decirles que es algo sagrado y que no hay marcha atrás. Y que si realmente lo está sintiendo y es sagrado para él o no. Porque si no es, pues no tiene caso. O sea, porque es algo muy especial y bueno, el hecho que uno pueda hacerlo, pues es un gusto, ¿no? Pero siempre y cuando te des cuenta o sientas que la persona lo va a apreciar y le va a dar su lugar. Porque el caso que se lo des a alguien que le es X esto y que a veces normalmente la mayoría de la gente lo hace por negocio. Y tú dirás, ok, bueno, sí, tienes que recuperar, no hay tema, o sea, no es que te pelees por eso. El tema es la intención y el por qué y para qué lo quieres, pues. Entonces, imagínate, hay muchas personas que tienen temazcal y no le dan su lugar de sagrado, no lo respetan, porque ese ombliguito que siembras es algo muy sagrado y entonces la gente no le da su lugar. Entonces llega un momento que ya te vuelves selectivo, ¿no? De repente ves que es puro show, o si la persona consume cosas o tiene adicciones, pues ¿para qué? Luego hasta el rato van a estar usándolo para hacer sus cosas. Entonces, pues no. La intención, abuelo, compártenos, porque es importante que la audiencia escuche esto. ¿Cuál es la intención de cuando una persona te visita y tú abres estos cuatro rumbos y les explicas, ¿no? ¿Por qué este ombliguito? ¿Por qué se le dice así? ¿Por qué se hace esta apertura de rumbos? ¿Por qué es importante estarlo alimentando? ¿Por qué? Bueno, esta es una parte de abrir otras realidades y esas realidades hacerlas presentes en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando siembras un obliguito, es un portal que abres en cierta forma para expandir beneficio a los demás, o sea, darle salud, bienestar, paz, protección. Entonces no nomás lleva el tema de que, ok, si siembro un pastel, siembro un temazcal y un ombliguito para que todos vayan. No, es que ese va a estar moviendo energía en el entorno. Y es para generar paz y armonía en el lugar donde está sembrado. Y se hace de la forma ancestral. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que genere paz y bienestar a toda persona que entre. Y que a veces a lo mejor no lo correrás tú, pero quien lo corra, ya con la intención que se depositó y se sembró, eso va a ayudar mucho a las personas que entren a ese lugar. Ahora, ¿por qué Lugar, temazcal? ¿Por qué temazcal, abuelo? ¿Y de dónde realmente viene la palabra temazcal y el nacimiento? ¿Por qué se empezaron a hacer los primeros temazcalitos? bueno, es que acuérdate que quien preservó más ese conocimiento fue la parte náhuatl, o lo que le llaman ahora la parte mexica. Son los que tienen como más arraigado, pero también te vas con los mijes y tenían temazcales, con los mayas tenían temazcales, o sea, hay etnias que ya lo hacían. Es más, yo tengo un amigo alemán que hacían algo parecido a a los que hacen los hermanos del norte. Hacían su ese de varas, ponían pieles y ponían fuego y piedras calientes y ellos lo tomaban como una cuestión de vapor, ¿no? O sea, pero en muchas partes hay eso. De hecho, hay, yo me acuerdo del jefe Aguizo,
Es un jefe que estaba entre la parte purépecha y todo, que vivía allá entre Michoacán y el Estado de México, y tenía un temazcal ancestral grande, que cabían como 108 personas, y era hecho de esa piedra con que hacen las pirámides, y al final lo dejó como una forma de demostración. Ya hizo otra parte en una cueva, pero eso ya lo dejó así como una cuestión especial ya no lo usa, ¿no? Pero lo estaba preservando, por ejemplo. Y estamos hablando que era de la época de los purépechas y ellos ya tenían ese temazcal de piedra. Entonces, se han encontrado muchas cosas, pero también falta esa investigación, porque falta más allá que sigan investigando. Si te das cuenta ahorita, por ejemplo, el INAH y todos esos temas se han perdido, ya no han seguido más investigaciones. Por ejemplo, ahorita todas las zonas arqueológicas de este país son las que hizo don Porfirio Díaz. Es el padre que empezó a mover el tema del INAH, ¿no? Aunque metía gente que no tenía toda la preparación, pero fue el que precursor a que eso se empezara a hacer, ¿no? Y que se empezara a investigar esa parte. Claro, ahorita el INAH ya tiene el tema del conocimiento intangible, ¿no? Que es el que se Sí. pasa de boca en boca. Antes no tomaban en cuenta eso. Si tú no demostrabas con algo y con hechos, pues no se tomaba, pero ahorita ya se está tomando. Entonces, digo que es un proceso donde ahorita, si te das cuenta, la mayoría de las zonas arqueológicas de México ya no le invierten. Ya faltan muchas cosas por investigar y ya no lo hacen. Entonces, eso pasa cuando llega un extranjero que está interesado, trae dinero y entonces, pues lo hace, ¿no? Pero de ahí en fuera, que sea una cuestión que se pueda hacer, pues muy, muy difícil. Ahora, compártele a la audiencia, abuelo, por qué justo estas piedras calientes, de dónde vienen, qué significado tienen, realmente cuál es la intención de todo su proceso antes incluso de entrar al temazcal. Bueno, para empezar, pues tienes que pedir un permiso a los espíritus y a la madre tierra para poder, pues, dar con las abuelas, ¿no? O sea, que todo se ponga para que te topes con las piedras correctas, ¿no? Ya después de eso, pues ya las traes al temazcal y de ahí, pues bueno, es un agradecer a la madre tierra por haberte dado esas piedras que precisamente las vas a utilizar para calentar, ¿no? Con el abuelo fuego. Entonces, pues normalmente cada vez que prendes un fuego, pues agradeces a las piedras y a la madera que usas para prender ese fuego. ¿Por qué? Porque pues, son de árboles grandes que en cierta forma trascendieron y los estás utilizando para que el abuelo fuego se manifieste y caliente las piedras y a la vez, pues algunas piedras van sufriendo un desgaste, ¿no? Se van ofrendando. Entonces, pues cada vez que las metes tienen un proceso, pero ellos liberan pues algunas partículas como fotones y todo el momento que le echas el agua, te ionizas. O sea, la reacción del agua con lo caliente genera una ionización y liberación de oxígeno, por ejemplo. Sí, entonces eso va teniendo un desgaste. Y normalmente cuando yo hago un corrunte temazcal, siempre planto 13 árboles, sea épocas de lluvias o no. Y lo tengo que hacer dentro de una luna. O sea, tengo 28 días para plantar 13 árboles. ¿Por Ahora, qué? ¿por qué? Ajá. Bueno, ¿por qué? Porque la madera que uso son de árboles de 50 a 60 años. A veces la gente les digo el por qué uno valora los árboles grandes, o es como valorar a los abuelos. ¿Por qué? Porque imagínate que un árbol tenga 70 años, 50 años, 50 años para que esté ese tamaño, y en un ratito, adiós. O cuando tú usas ocote para tu sahumador, tienes que ser consciente de que ese ocote que estás usando, tú estás contribuyendo a que muera un hermano, ¿no? O sea, un ocote. Porque como no está regulado bien ante las leyes, la gente se pasa y les hace una mega herida hasta que el árbol se cae. Entonces termina muriendo el árbol. Entonces la gente no es consciente que si usa ocote, está contribuyendo a la muerte de un ser. Sí, y entonces ese olor, ese aroma de locote y todo eso, pues es el aroma de la sangre. Es como si yo me cortara y oliera mi sangre cuando desangro, ¿no? Entonces ellos no tienen conciencia, porque por ejemplo, cada vez que corro un temazcal, planto 13 árboles. Cuando uso mi sahumador, pues igual,
planto 7 árboles cada vez que lo prendo, porque a veces voy y compro un carbón, ¿no? Lo puedo comprar en la carbonera o en una tienda de autoservicio, pero normalmente te dan de encino o de mezquite. Sí. Pero tú cuando vas con los que hacen eso, pues son árboles de 50 y 60 años que los cortan y los queman para generar ese carbón que te venden. O si vas a la carbonera es lo mismo. Entonces, si te das cuenta, estás contribuyendo a una deforestación. Entonces, mínimo, como ser agradecido a la madre tierra, pues es plantar árboles, porque me está ayudando. O sea, gracias a eso tengo mi sahumador, prendo mi fuego, tengo mi carbón, pero bueno, que estoy regresando, si esto me está dando energía, luz, protección, bienestar, bueno, ¿qué devuelvo yo? Sí. Ujú. Entonces, por eso es la importancia pues, ok, sí hago esto, hago el otro, pero también tengo que resarcir lo que estoy ocupando. O sea, no, si no caigo como todos los demás, ¿no? Como cuando decían los hermanos del norte. Ese caballo de metal que a su paso va dejando muerte, ¿no? Porque ves que antes agarraban y practicaban el tiro matando a bisontes y todo eso en el camino donde veían las praderas, ¿no? Entonces decías, ¿qué onda con eso? ¿Matar por matar? Entonces, por eso son muchas cuestiones que no se entendía este mundo con el mundo occidental. Gracias por invitarnos a esta conciencia y a verlo con esta sensibilidad y con este respeto para todos y quienes nos van a estar escuchando justo en esta entrevista, por este bello compartir y por este cambio, ¿no? Este reseteo en esa parte de hacerlo consciente desde esta manera. Es muy hermoso ver a través de tus redes cómo participas en esta pues restauración ecológica constantemente y me gustaría ir exactamente hacia ese punto, de dónde nace el arcoíris, esta parte en la que tú participas, te rodeas de muchas más personas y que parte de la reforestación que realizan, de esas limpiezas, de esas evacuaciones, de tanto desecho que nosotros pues ahora sí que ocasionamos en la madre tierra, en la naturaleza, poderlo cuidar y revertir de otra manera. ¿Por qué cuidar la tierra, abuelo? También es cuidar nuestra memoria. Pues mira, para empezar, los ríos representan la sangre de nuestros ancestros, ¿sí? Entonces, pues es un reflejo de uno. O sea, yo veo los ríos contaminados y digo, pues mi sangre también está contaminada, ¿no? Entonces, en una parte de hacer conciencia y agradecer y todo, pues el hecho de yo limpiar un río es limpiarme a mí mismo. Entonces, esta parte, pues es hacer todo lo posible porque ese río vaya a ser otra vez limpio. Y sí se puede. La cuestión es que, pues dependiendo, a veces tienes manos que te ayudan, a veces manos que no, pero es algo de lo mínimo que tenemos que regresar, porque realmente la naturaleza no nos necesita. Si no hubiéramos humanos, mira, esto se regeneraría rápido y volvería a ser el paraíso que habla en la parte occidental religiosa, pues ese es el paraíso, la tierra. Pero pues ya se les olvidó ahora, ya sabemos que la naturaleza pues no la aceptamos y el tema es que no nos necesita la naturaleza. Nosotros la necesitamos, que eso no, pues es como indirectamente ayudar a la parte humana, el trabajar en esta cuestión de sustentabilidad. Pero claro, es diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de esta parte de sustentabilidad, luego hay como clasicismo también, ¿no? Porque hay algunos que están en ese medio, hasta dicen, esta planta es invasiva, esta no es de aquí, esta es exótica, y empiezan a clasificar. Dicen, no, hay que acabar con estas, es una plaga porque es invasiva. Y así, y tú dices, bueno, ¿y quiénes somos para decir quién es plaga? Porque yo si me voy a eso, pues la primer plaga que tendríamos que eliminar es el ser humano. Porque en un mundo tienen sus cadenas, sus círculos virtuosos, donde todo está equilibrado. Y si algo nace de más en un lugar, es por algo, no es porque pues, alguien lo puso y lo hizo al propósito, es porque la naturaleza ve cómo se regenera.
Y a veces la Ah, gente cae con esos temas, ¿no? Porque hay muchos que se aferran, no, puro nativo, nativo. Pero si ya el suelo está degradado, está contaminado, pues es obvio que si tú quieres meter algo nativo se va a morir. Entonces, que tienes que, bueno, algunos como Japón, China, pues mete exóticos que han aguantado más esos temas y ya después introducen lo nativo. Pero hay mil formas. O sea, siempre que vas a hacer una restauración en un territorio, podrás tener toda la parte técnica del lugar, cómo y todo, pero al final de cuentas, quien te da la pauta de lo que hay que hacer es la naturaleza. Porque efectivamente. llegarás con toda la teoría del mundo y no funciona tu teoría. Entonces, generas el tema de causa y error. O sea, efecto, ajá, que lo haces y pum, te equivocas. No, no es así. Pero es que aquí dice, no, no, o sea, escucha, siente. La naturaleza está diciendo que no, es de esta forma. Entonces ya, pues me late, pues es esto, ¿no? Y entonces ya lo pones, pues sí, lo sentía, ¿no? Y es porque no le haces caso a tu sentir. Y entonces te das cuenta, la naturaleza te va guiando. Y sí se puede, nomás que el tema es eso, ¿no? Es luchar con la razón y empezar a sentir. Ahora, ¿de dónde nace el arco iris y qué representa? ¿Qué significa? Bueno, nacer el arcoíris tiene que ver con una parte ancestral de la nación arcoíris, que hablaba de los guerreros del arcoíris, que son personas que son representantes de diferentes tradiciones en el mundo y que ellos preservan el conocimiento ancestral y que se unen, por eso se llaman la nación arcoíris. Sí, no es esa parte que pues ahora se maneja mucho del LGB y todo ese tema. No, nada que ver con eso, simplemente es un tema ancestral, ¿no? Está como la profecía de los indios Hopi, que hablan de los guerreros del arco iris, y así a varios lugares que vas, siempre va a salir el tema del arco iris, incluso hasta en Europa está la parte del arco iris, ¿no? Entonces, esa nace un arco iris, en este caso, pues bueno, me tocó que me dieron la palabra y, pues hasta el día de hoy, pues la estoy trabajando, por eso se llama Nace el arco iris, ¿sí? Entonces, Bien. desde ahí, pues seguimos tratando y respetando las diferentes formas que hay, porque te digo, para México son 68 formas de hacer una ceremonia. Entonces, no por Claro, eso quiere decir que tu ceremonia o la mía es la mejor, no. O sea, es como tú vas a casa de alguien y respetas, es su casa. Y si en esa casa se hace así la ceremonia, adelante. Y si no es como a ti te le enseñaron que los rumbos y que estos son así, no pasa nada, es respetar nada más. O sea, vas a su lugar y respetas, es honrar a la persona, ¿no? Ok, me acoplo, fluyo con él y no pasa nada, al contrario, aprendo en claro vez que sí. de querer imponer mi verdad, ¿no? Entonces es aprender, porque siempre estamos aprendiendo. Ahora, ¿cuáles son las actividades que realizan hacia el arco iris? Bueno, trabaja en todo el tema ambiental, ajá, y trabaja el tema cultural, trabaja esas dos partes. Entonces, pues es muy amplia la parte ambiental y la cultural también, ¿no? O sea, hay momentos que apoyas, pues, eventos, apoyas a comunidades, apoyas a eventos culturales. Y pues bueno, lo que podamos poner de nuestra parte, pues con gusto lo hacemos, ¿no? Claro Y que sí. decir que lo importante es que tiene que estar unido la parte ambiental con la parte ancestral y que al fin y al cabo el tema ancestral es lo que nos va a ayudar a enfrentar esta decadencia que estamos teniendo. Por eso le llamamos los saberes ancestrales, que aunque es un pasado muy grande, pero que tiene una evolución sin perder su parte ancestral y que es muy importante porque por algo hay unas tablas o unas raíces bien cimentadas que para que el árbol pueda crecer bien. Entonces, esa parte ancestral son como esas raíces grandes y fuertes y que se penetran a lo más profundo de la tierra para que el árbol no se caiga. Entonces, eso es lo que tiene, aunque la hoja sea de diferente, se pongan pajaritos, o sea, puede variar el entorno del follaje del árbol, pero Claro. no pierde sus raíces. Gracias por este compartir. Y también me gustaría preguntarte para que le compartas a la audiencia. Constantemente te vemos en tus redes sociales, pues desempeñando estas actividades, como dices tú, tanto a manera de conocimiento como llevándolo a la práctica. ¿Cuál es la forma ahorita en que nosotros, en que esta sociedad puede participar
en cualquiera que sea su territorio, su espacio donde se encuentre, ¿cómo puede ayudar a esta ecología, abuelo, y a seguir conservando estos saberes? Bueno, aquí el tema es que se les puede apoyar, porque para eso hay que ir al territorio y sentir y ver y todo la naturaleza que hay en ese territorio. Y claro, no hay como el que vive ahí para saber cómo llueve, cómo es el caudal del río, cuál es la problemática de ese lugar. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros nos adaptamos y damos herramientas para que puedan hacer esa transformación. Entonces, eso es lo que hacemos, porque tenemos que ver antes el territorio y preguntarle a los espíritus del lugar y pedirles permiso para poder hacer esa acción. Y ellos te van marcando la pauta y ya de ahí los direccionas a que lo hagan. Lo más importante es que la gente lo haga en donde vive, porque ¿qué sirve que esa persona se vaya a hacer cosas a otro lugar si tiene su lugar? Porque todos nuestros lugares necesitan manos. Entonces, lo más importante es que cada quien trabaje su territorio. Claro que sí, gracias por este compartir, por decírnoslo de esta manera simplemente tan sencilla y tan amorosa, así como a ti te caracteriza y fluyendo, siempre fluyendo, abuelo. Y bueno, pues también ahora vamos a pasar a algo muy bonito, que también no todo es trabajo, también la vida es celebración, la celebración de la vida. Entonces, compártenos, pues, acerca de este hermoso festival en el cual tú vas a estar también, eres parte y vas a estar participando en Alas de Raíz, este bonito festival ubicado pues en Nido del Águila, Villa del Carbón. Compártenos acerca de este, ahora sí que de este trabajo que vas a estar realizando. ¿Cómo fue para ti esta invitación? Bueno, siempre es un gusto el estar y sobre todo el poder compartir y conocer a la gente que vaya. Y en lo que podamos ayudar, estamos para servir. Es como los chaneques, los aluches o todos esos seres de la tierra que siempre están sirviendo. Entonces, parte de nuestro trato con nuestra madre tierra es servir a los demás. Y creo que hay algo muy grandioso y muy hermoso que es el servir. A veces la gente no valora el servir, pero algo muy hermoso es el servir. Entonces, vamos a estar en este lugar, los invitamos a que se den la oportunidad de ir a este festival y los estamos esperando con amor para que junto con la naturaleza y el cantar de todos los hermanos que van a participar y sus medicinas que van a ofrendar, podamos hacer algo diferente y más consciente, que no solo quede en el tema del festival, sino que de ahí se lleven algo para que lo puedan aplicar en sus vidas, en su día a día. Claro que sí, pues gracias por esta hermosa invitación. Y pues bueno, abuelo, tú tienes muchísimo conocimiento, como te lo compartía en un inicio, y justamente por eso realizamos todas estas preguntas para que más personas puedan conocerte, pudieran conocer más acerca de esta historia. Gracias por todo este bello compartir, por compartirnos incluso cómo fue, cómo se fue desarrollando tu aprendizaje, en qué situaciones incluso tú mismo te llegaste a enfrentar y sobre todo cómo continúas siempre sabiamente desde la alegría, desde ese bello gozo, desde compartir cada respuesta con una sonrisa. Eso dice más que mil palabras, como dice la canción, y pues qué bonito todo esto, lo que nos invitas, a lo que pues nos compartes, ¿no? No solamente aquí en este podcast, sino también pues siendo un núcleo, una unidad como sociedad. Y pues para poder concluir esta entrevista me gustaría preguntarte, mensaje te gustaría dejarle a la niñez y sobre todo a la juventud y al público en general? Bueno, sobre todo para los niños y los niños grandotes, que nunca pierdan su curiosidad y que esos seres que veían de chiquitos siempre están con nosotros y que no es imaginación, que crean en ese mundo mágico que sí existe y siempre ha estado, solo que nos habla y a veces, pues con tanto ruido que luego tenemos en la mente, pues entonces no los escuchamos. Entonces yo los invito a que recuperen a su niña o su niño interno y que no sea interno, que sea externo y que siempre sean creativos y que no pierdan la alegría. Yo sé que hay veces que pasan cosas duras, yo he pasado por cosas muy duras, pero sin embargo
ahí estamos, ¿no? No perdemos esa alegría y ese optimismo. Y eso no impide tampoco que veas la realidad del mundo. Simplemente tenemos el poder de transformar nuestro mundo. Creo que esa fuerza que nos dio la Madre Tierra es para que la apliquemos. Entonces todos podemos transformar nuestro destino. Claro que sí, abuelo, bienvenido sea. Y pues algo que nos deja mucho esta entrevista es que justo no podemos transformar nuestra sociedad si primero no conocemos aquello que creemos, de dónde venimos y sobre todo qué hemos dejado de recordar. Gracias por Exacto. venir a recordarnos un poco, porque sé que todavía tienes muchísima más sabiduría para compartir con nosotros. Gracias por hacernos esta bonita invitación al festival, por venir a acompañarnos, a brindarnos de tu tiempo, de tu espacio, de tu corazón, aquí en Teje Universo. Pues un abrazo y un corazón para todos ustedes. Abuelo Chuen, siempre mi mayor agradecimiento para ti. Gracias por este bello compartir de todo corazón y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta siempre, Hamadi. Así, jámale.